Muy bien, le vamos a dar la bienvenida a la diputada Susana Riveros porque decíamos que la semana pasada se promulgó la ley 266, esa ley que va a permitir el desarrollo de esta región del país y por supuesto la mejora de la calidad de vida de los pobladores que tanto lo habían demandado. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme y bastante para compartir y además anotar que nací en dictadura, de ahí seguramente que la visión esta revolucionaria nuestra, porque hemos vivido, crecido desde chicos, no hemos tenido la niñez que tienen hoy nuestros changos que van a donde quieren. Eso nos marcó la vida y por eso seguimos en esta lucha. Diferente, ¿cierto, diputada? Se tenía una vida bastante diferente antes, en época de dictadura. Hasta nuestra niñez fue distinta, ¿no? No solamente porque el mundo era distinto y no había lo que hay hoy día, sino porque no habían derechos, no habían garantías, no habían libertades. Diputada, Ley de Protección de Desarrollo Integral y Sustentable del TIMNIS, ya promulgada por el presidente Evo Morales, a pedido de las comunidades que viven en el territorio indígena del TIMNIS. Se está socializando en las comunidades, ya tienen conocimiento las comunidades la importancia de esta ley y el marco general en el cual seguramente van a tomar determinaciones en estos próximos días. Sí, me gustaría hacer primero un previo jurídico, normativo, para que entremos en contexto. La Constitución Política del Estado, en el artículo número 30, numeral 15, dice: esto tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, que tienen derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. Eso dice la Constitución. Tengo aquí la Declaración de las Naciones de los Pueblos Indígenas. Esta declaración dice en su artículo 2, los pueblos indígenas son libres, iguales a todos los demás pueblos y personas, y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación. El artículo 1 de la declaración dice: los pueblos indígenas tienen derecho como pueblo, como personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. En esa misma línea hay otros varios artículos que hablan de que deben participar, que tienen derecho a tener las mismas oportunidades que los demás. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo dice que los gobiernos, en su artículo 2, deben asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados una acción coordinada en miras a protegerlos, y estas acciones comprenden que tienen derecho a gozar en pie de igualdad los derechos y oportunidades de la legislación nacional. Es decir, son pueblos indígenas, tienen derechos particulares y específicos, pero también tienen los mismos derechos de los que vivimos en las ciudades. Todo el mundo sabe que hubo una marcha en un momento determinado, y que de esa marcha salió una ley que declaró la intangibilidad de todo el territorio. Pero, y por eso se suspendió cualquier trabajo de carretera, de proyectos estratégicos en el TIMNIS. Habían asistencias muy puntuales, muy básicas, porque tampoco se los podía dejar abandonados, pero no se podía hacer lo que ellos demandaban. Por eso es que ellos, en cumplimiento de lo que les acabo de decir, consulta, dice la Constitución, consulta, dice la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, consulta, dice el convenio 169 de la OIT, se hizo una consulta. Y producto de esa consulta, donde participaron todas las comunidades del TIMNIS, que son 68, 58 comunidades dijeron: queremos una ley para que se levante la intangibilidad. La ley la vamos a diseñar nosotros. Es decir, yo estoy hablando como si fueran ellos, no yo. Ellos hicieron esta ley. Ellos se han reunido con sus diputadas, tienen diputadas, una de Oromomo, que es la diputada Ramona Moye, la otra es de Conisur, que vive por Cochabamba, la diputada Chávez. Con ellas hicieron esta ley. Y esta ley tiene por objeto la protección y desarrollo integral y sustentable del territorio, en armonía con los derechos de la madre de tierra, como resultado de la consulta libre e informada a los pueblos Mojeño, Trinitario, Chimán y Yuracaré. Esta ley
tiene muchas prohibiciones. Por ejemplo, las prohibiciones están en el artículo 6, que dice que no se puede aprovechar recursos naturales renovables sin consulta ni autorización, que no puede haber utilización y comercialización de materiales tóxicos, agroquímicos, que están prohibidos los asentamientos y las ocupaciones en el TIBNIS, y así. Entonces, esta ley, que es la que se promulgó el domingo, en ninguna parte habla de carretera, por si acaso, de eso vamos a hablar luego. En su disposición transitoria dice que en 100 días ellos van a hacer un plan de manejo, un plan integral de desarrollo para aplicar la ley. Pero ya hubo la consulta. No, por eso hemos venido también acá para aclarar muchas distorsiones que también tienen otras motivaciones, generalmente políticas, ¿no? Diputada, cuando usted nos habla de las prohibiciones que están enmarcadas dentro de esta ley, cuando nos dice usted que fueron ellos quienes se reunieron a través de sus asambleístas, fueron la voz de esta ley, es que nos está diciendo, por ejemplo, en el tema de las prohibiciones, que ellos pidieron prohibir algo que ellos de repente ya lo vivieron, ya lo vieron, ya estuvieron con eso, asentamientos, de repente, todas esas cosas que se dan en las prohibiciones las están pidiendo ellos. Por supuesto, esta es una ley que ellos han diseñado, ellos han escrito todos sus artículos. Esta ley está firmada por todos sus dirigentes. Aquí está la firma de la subcentral del TIBNIS, que es don Domingo Nogales. Esa es la autoridad principal del territorio, es el elegido por sus comodidades de las 3 subcentrales. Está firmada por Domingo Nogales, que es de la subcentral del TIBNIS, está la firma de Carlos Fabricanos, que es de la subcentral del SECURE, y está hay 3 subcentrales al interior del TIBNIS, la otra es del CONISUR. Ellos hicieron esta ley, dicen, queremos hacer un plan de protección y de desarrollo del TIBNIS, porque no puede ser que sirva solo para fotos, ¿no ve? Ellos han puesto las prohibiciones porque no quieren más a esos dirigentes que ahora salen en la televisión hablando a nombre de ellos, pero que eran los que firmaban contratos de venta de madera del TIBNIS, etcétera. Han puesto estas prohibiciones. Todo debe hacerse con la coordinación y la articulación de ellos, pero también habla de que quieren desarrollo, dice el artículo 8, y quieren una articulación e integración de todo el territorio. Eso pasa también por caminos, carreteras, etc. Y la disposición transitoria, que era la que yo iba, establece que en 180 días se va a elaborar un plan de protección, el plan integral de transporte y la agenda de desarrollo para el TIBNIS de acuerdo a los resultados de la consulta. O sea, ya es aterrizar tanto la ley como la consulta que se hizo a un plan muy concreto para establecer responsables, recursos. Eso es lo que ya queda de aquí en adelante. Diputada, en esta semana, luego de la aprobación de la ley, la participación de los indígenas precisamente en ese acto que se ha realizado allá en Trinidad Beni, diputados de la oposición, particularmente de Unidad Demócrata, han presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, señalando que la ley aprobada está violando los derechos de los indígenas y que va a destruir el parque y lo va a partir en 2. Hemos visto también en estos días que el expresidente Carlos Mesa, a través de incluso textos que se han conocido, su Twitter, en fin, señala que se está partiendo el TIBNIS y que se va a destruir un parque nacional porque se va a construir una carretera. Usted nos decía, no dice específicamente construcción de la carretera en la ley, pero es una demanda que se le escuchaba en el acto de la gente que vive en Trinidad, de la gente que vive en el Beni, de la gente que vive en Cochabamba, en fin, que es una demanda no de ahora, sino de hace muchísimos años. ¿Hacia dónde estamos caminando en estos días, diputada, tomando en cuenta estos escenarios que le acabo de plantear? Claro, yo expliqué primero que la ley no habla de carretera, sí, porque los opositores, entre ellos los del Beni, han demandado la inconstitucionalidad de la ley. Y la ley no tiene ningún artículo que sea inconstitucional. Está sustentada, como dije al principio, en el artículo 30 de la Constitución, en la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el Convenio 179 de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, la ley aterriza lo que han pedido los indígenas en el marco de sus derechos. Por eso aclaraba eso al principio, esta ley no tiene nada de inconstitucional
aunque los opositores tienen derecho a plantear y a gastar en memoriales y en fotocopias, ya eso no tienen derecho a hacerlo, pero ellos saben perfectamente que no tiene ninguna viabilidad su demanda. Otra cosa es nuestra carretera, y ahí también voy a mostrar con documentos cómo hay una doble moral y una impostura, diría yo, porque cuando les conviene hay derechos para los pueblos indígenas, además forzando interpretaciones que no dicen ni los convenios, como acabo de demostrar. Son ambientalistas también cuando les conviene. Miren, aquí hemos traído unos cuadritos. Esta demanda de la carretera, que es histórica, pero voy a hablar de los últimos años para que la gente para hacerlo más rápido. La ley 697 del 7 de diciembre de 1984, Hernán Siles Suazo era el presidente, artículo primero, ya declaraba prioridad y urgencia nacional la construcción del camino Cochabamba-Trinidad. Y en el artículo 2 decía la construcción determina la constitución de un comité impulsor entre ambos departamentos. Fíjense de la fecha, desde el 84, lo último estoy contando porque esto viene desde muy atrás, la comisión de límites del departamento, que es la misma comisión de límites toda la vida, los mismos expertos, tienen todos estos antecedentes anotados con firmas de intelectuales muy respetados en el Beni. Ellos son los que tienen esta información sistematizada. Bueno, después viene el 90, viene la ley 1185, Jaime Paz de presidente, y en su artículo único dice: autorícese al Poder Ejecutivo a gestionar con carácter de urgencia financiamiento internacional para desarrollar los estudios de factibilidad y diseño final del tramo. Escuchen bien, Villa Tunari, San Ignacio de Mojos, correspondiente al proyecto vial Cochabamba-Trinidad. Ahí, del 90, ya tiene nombre y apellido y trazo la carretera, porque se hizo el estudio y porque no hay más por dónde hacerlo, y lo voy a explicar después. Después viene el año 85, que me salté, Víctor Paz Estensoro saca la ley 717, y esta sí la he puesto aparte, porque esta es la ley que sustenta posteriormente un decreto y una ley firmada por Carlos Mesa. La ley 717, también la he traído acá con texto completo, si quieren ver. Yo le ayudo, diputada. Ya, la ley 717 dice: las obras camineras destinadas a vincular el departamento del Beni con otros de la República obligatoriamente deben constituirse simultáneamente desde ambas puntas, es decir, de Cochabamba y del Beni. Antes de pasar al 2003, quiero mostrar que hay una resolución del Consejo Departamental, en ese momento, prefecto Ernesto Suárez, aquí está, la resolución departamental, el año 2000, después de responderle varias cartas a los dirigentes del TIMNIS, lo voy a hacer más corto, carta de los indígenas Ernesto Suárez, de Ernesto Suárez a los indígenas diciéndole sí, voy a hacer su camino. En esta respuesta que le hace Ernesto Suárez el 2001 al presidente de la subcentral del TIMNIS, en ese momento dice, numeral 1, creemos que es pertinente la construcción por etapas de los 4 puestos de control para la carretera, empezando por los que están a las orillas del río Sécura y del río Ichoa. Los 2 restantes sobre los ríos Yoporata y la comunidad de Santísima Trinidad se construirán una vez concluyan prioridades. O sea, esta es una demanda que había compromisos incluso de construir ahí. Claro, ellos sabían perfectamente. Bueno, aquí está la resolución, que era donde yo quería llegar, porque he traído muchos documentos. Esta resolución, aquí está, firmada por Ernesto Suárez y todos sus consejeros departamentales, dice la resolución 44 del 25 de octubre del 2000, aprueba la carretera con tramo, aquí está el tramo, San Ignacio, Monte Grande, Santísima Trinidad. Y de ahí todos los proyectos y los presidentes han hablado del mismo tramo. Ahí está el decreto 26996 del 17 de abril de Carlos Mesa, que dice complementa la red fundamental de carreteras, incorporando el tramo comprendido entre las localidades Carlos Mesa, decreto del 17 de abril 2003, nombre y apellido dice Villa Tunari, San Ignacio de Mojos. Ese es el decreto de Carlos Mesa. Él incorpora esta demanda histórica del Beni a la red vial fundamental, ¿sí?, a la red de carreteras nacionales. Fue él. Y después hay una ley que es del 24 de octubre de 2003, donde el mismo Carlos Mesa, ya de presidente,
autoriza al Poder Ejecutivo a buscar el financiamiento para esta carretera. En todos los antecedentes son los mismos y hemos traído un mapita, bueno, está un poco borroso, no sé si ustedes tendrán uno mejor. El mapa es este. Este es el mapa. Y este es el tramo por el que se habla en todos los documentos históricos, en todas las leyes desde el año 84, 85, resolución del 2000, de lo que hablan las comisiones los comités de impulsores de la carretera de ambos departamentos que estaban integrados por los cívicos, el gobernador del Beni y su comisión de límite. Y bueno, ahora en la última etapa neoliberal, porque todos estos eran lo mismo, recordemos que una vez eran presidentes, otra vez eran vicepresidentes, otras veces eran ministros, otras eran directores, pero eran los mismos, no importaba si eran de ADN, del MNR, del MIR, todos han sido parte de las megacoaliciones y por lo tanto todos sabían que esta carretera, después de los estudios, la única viabilidad técnica y la demanda era hacerla desde Villa Tunari, pasando por estas comunidades del medio, Santísima Trinidad, Monte Grande, San Ignacio de Mojo. Es un absurdo y solamente alguien que no conoce el Beni, que no conoce la demanda de los propios indígenas del TIMNIS y esta demanda histórica de los venianos, solo es un absurdo, porque claro, un mapa aguanta todo, otra cosa es conocer, pretender que la carretera se vaya a San Borja, que es lo que pretenden si quieren hacerla por el lado izquierdo del mapa, o que se vaya a Loreto, que va a salir a la carretera a Santa Cruz si quieren hacerla por este otro lado. O sea, todos los argumentos que hemos escuchado los venianos en las últimas semanas no son más que una intencionalidad política y un careteo de impostores, como lo acabamos de demostrar. Samuel Doria Medina, hablando del medio ambiente a estas alturas, cuando todo el mundo sabe que no le importaba ni el medio ambiente ni el patrimonio estatal, que rifaron las empresas, que privatizaron todo. Carlos Mesa, que hasta ha hecho un documental en el año pasado hablando del medio ambiente, del compromiso que tenemos que tener con el mundo, con su propia firma y letra. A él no le importó el medio ambiente cuando era presidente y vicepresidente para firmar este decreto con nombre y apellido y con ley firmada en su gobierno para conseguir los recursos. ¿Y cuál es el lío ahora? Hay varios temas de fondo. Primero, los intereses políticos que acabo de demostrar. Segundo, al Beni siempre se le negó esta oportunidad de vincularse con Cochabamba porque saca de la dependencia al departamento de la actividad cruceña. Nuestras economías son complementarias, no competitivas ni con Cochabamba y por lo tanto nuestro mercado natural de ida y vuelta productivo es con Cochabamba. Los cruceños lo han hecho bien, han tenido la capacidad de incidencia con sus ministros, que eran ministros en los gobiernos neoliberales, para nunca dejarnos concretar estos proyectos que tienen, como acabo de demostrar, data desde el año 85. Porque el ganado del Beni sale a Santa Cruz, en Santa Cruz se engorda y se vende a todo el país como si fuera cruceño. Es decir, nosotros somos como el patio trasero y los empleados de Santa Cruz. Ellos lo hicieron bien. Los que gobernaron el Beni hasta hoy, que eran simplemente monigotes, lo hicieron muy mal. Y eso no lo podemos seguir permitiendo. Necesitamos esta carretera para que la economía veniana deje de ser subsidiaria de la cruceña, se conecte con Cochabamba, que es además donde podríamos vender nuestra carne y donde podríamos comprar nosotros las verduras. Es el tramo que menos impacta el territorio porque está lejos de las comunidades, por lo tanto no habría cómo afectar su forma de vida y de convivencia con la naturaleza. Ya está abierto el tramo porque la gobernación veniana desde la época de Ernesto Suárez ha invertido recursos en el territorio, falta la zona núcleo y es un compromiso de nuestro gobierno de que el tratamiento que se hará en la zona núcleo será perfectamente amigable con la naturaleza, es decir, será por arriba o por abajo, pero no cortará ni el flujo de agua, ni el tránsito de animales, que es el compromiso que siempre tiene nuestro gobierno con la madre tierra. Pero darles bola a mentirosos, a hipócritas, a impostores, con discursos donde la historia muestra que han hecho exactamente lo contrario, solo porque la carretera la va a hacer Evo y lo vamos a hacer los que ahora gobernamos el Beni, es un absurdo inadmisible a estas alturas. Pero además
siguen insistiendo en hacer pelear a los hermanos. Ustedes han visto el día domingo, estaban todos los que tenían que estar, estaban los indígenas en ese acto. Por supuesto no están los que no votan en el Beni, los que viven en Santa Cruz, los que viven en Trinidad, los que hablan a nombre del territorio y nunca viven en el territorio. Esos no estaban en el acto, porque esa gente está financiada políticamente para hacer ruido, para distorsionar, y claro, como tiene amplificación en los medios, termina la gente confundiéndose. Aquí acabamos de mostrar una demanda histórica del Beni, con diseño final, pedidos de los pueblos indígenas desde el año 91. Aquí están las cartas de los indígenas, Ernesto Suárez, del 2 de septiembre de 2001. Tenemos varias donde les piden construcción de 4 campamentos para la carretera, en el río Sécure, en el río Yaporeta, en el río Ichoa, Santísima Trinidad. Y la cámara me acompaña, podemos mostrar y las respuestas que en ese momento le hace Ernesto Suárez a los indígenas diciéndoles sí, lo voy a hacer, pero por etapas, solamente primero 2 campamentos. Entonces esta brecha ya está abierta desde el año 2000, no la hicimos nosotros y creemos que si no hubiera habido tanta mentira en el camino, no solamente el TIMNI, sino los benianos y toda Bolivia ya tuviéramos esta carretera construida, que nadie nos va a negar. Esta vez se ha hecho todo correctamente, sin forzar nada. Se les dijo a los indígenas qué quieren hacer con el territorio. Ahí está el resultado de la consulta, es un documento bastante extenso que parece que los opositores no quieren conocer, porque no es que no lo conozcan, no lo quieren conocer. Y ahí está que quieren salud, quieren educación, quieren caminos, quieren energía. Y es pues una barbaridad. Fíjense que este gobierno ha sido el que les ha dado identidad. No tenían ni carnet de identidad nuestros hermanos indígenas. Si ustedes hacen memoria, desde ADEMAF, con el Ministerio de la Presidencia, hemos armado varias brigadas por el Sécure, por el Ichoa, para llevar certificados de nacimiento y carnet de identidad, porque no es posible que los hermanos del TIMNI no sean bolivianos y a nadie le interese de que sean bolivianos, excepto a nosotros, al gobierno y a los que vivimos en el Beni. Diputado, ahora, ¿cuál es el sustento que tiene la oposición? Porque escuchamos tantas de estas cosas, que si se parte el territorio, que si se destroza el territorio, que si va a ser el mejor mecanismo para la siembra de coca en el territorio, que si los indígenas no quieren y que de repente han sido engañados. Cuando estamos escuchando y viendo la verdadera faceta, decíamos el pasado domingo, diputada, mucho podemos decir nosotros, pero si mostramos el testimonio de las personas que viven allá, entonces es mucho más valedero y lo escuchamos. Lo escuchamos porque entramos a las comunidades para saber precisamente el testimonio de ellos. ¿Cuál es el sustento que tienen cuando mostramos políticamente lo que está sucediendo? De repente habrán algunos intereses de por medio en el mismo territorio, es decir, les habrá generado algo tal vez el territorio a ellos, por eso la oposición a este proyecto. Bueno, es que hay distintas oposiciones, ¿no? Y en esa oposición desarticulada hay que ver quién dice qué. Aquí está el mapa, como lo acabamos de mostrar. Todas las leyes y todos los decretos desde el año 84, después de los primeros estudios a diseño final, establecen que la carretera debe ser esta, por el medio. Nunca hablaron de otro trazo. Nunca. No. Hay, como les comento, informes que me llegaron anoche de la Comisión de Límites, ya no me dio para extraerlos, donde la Comisión de Límites del departamento le dice a Ernesto Suárez, no se puede hacer por la cabecera de montaña, porque iría a San Borja, y no se puede hacer hacia Loreto, porque primero que es un bajial, y segundo porque eso sí afectaría los cursos de agua y el tránsito de animales del parque. Esto siempre fue parque, incluso antes de que se pueda titular el territorio a nombre de los indígenas, ¿no? Entonces, ¿quién habla? Con nombre y apellidos, a lo Camba. ¿Quiénes hablan de esto? Ernesto Suárez, ¿con qué moral? Si acabamos de demostrar que él es el que les acepta a los indígenas el 2001, que va a empezar a abrir el territorio y lo abre ciertamente. ¿Quién más habla? Yerko Núñez. Yerko Núñez ha sido exalcalde de Rurrenabaque, que por ahí quiere que la carretera vaya para allá, pero no lo creo porque hasta se opuso al puente que conectaba su municipio con La Paz, el de San Buenaventura, por el río Beni. O sea, hay ahí una oposición chata y absurda, porque cuando se trata de los intereses de un departamento, como bien han hecho los cruceños, no importa el color político, ¿no es cierto? Todos tienen que andar unidos.
Son los indígenas los que conocen su territorio, a los que se les ha consultado en cumplimiento de la Constitución y los convenios internacionales, quienes han dicho queremos caminos. Desde el año 2001 ellos han dicho esa es la ruta. No son ingenieros, pero conocen su territorio y saben que es el lugar por donde menos se va a impactar. Y la ley tiene un artículo muy concreto que habla de las prohibiciones de asentamiento. Han hablado otros opositores, los que ya no son del Beni, de que hay que cuidar el medio ambiente, pero yo digo, hay formas de hacer las cosas. Esta sería la única carretera que va a ser amigable con el medio ambiente. La carretera que cruza el eje central de Bolivia, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, pasa por la mitad del Parque Amboró, por la mitad del Parque Carrasco, por la mitad del área protegida Cotapata, Santa Bárbara, y además pasa por el Parque Tunari. Y si yo puedo citar, todas las carreteras pasan por un parque o un área protegida, pero solamente porque en este caso se trata de los benianos, no se puede ahora. Se puede, y les vamos a demostrar que se puede hacer de manera amigable y con el menor impacto posible, más allá de todas sus mentiras. Y la última mentira que me gustaría aclarar es Evo el que quiere meter los cocaleros al TIMNI, su pretexto es esta ley y su pretexto es la carretera, eso andan diciendo últimamente. Pues bien, el 85 Evo no era presidente, el 2000 Evo no era presidente, el 84 Evo no era presidente, el 90 era Jaime Paz, el 2003 era Goni con vicepresidente Carlos Mesa, y en el año 2003 también, después de octubre, era Carlos Mesa. Evo, y esta carretera está diseñada por el mismo trazo desde el año 84. No era Evo el presidente, para que anden diciendo que la fatiga la tiene Evo. La fatiga la tenemos los benianos, que desde el año 84 nos tienen a puro cuento con el tema de que a todos los demás no les interesa el desarrollo del Beni y tampoco le interesan los indígenas del TIMNI. Usan el tema ambiental como un pretexto para mostrarse ante la ciudadanía acá en La Paz como que son progresistas, son ambientalistas, cuando nunca importó, cuando eran sus gobiernos los que sacaban, explotaban áridos, explotaban minas, no hubo medio ambiente ahí. Ahora está de moda el medio ambiente y todos quieren ser ambientalistas en La Paz. Pero aquí hemos demostrado no solamente que tienen doble moral, sino que no tienen manera de exponer sus ideas ambientalistas con estas pruebas tan contundentes en su contra. Diputada, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, ha señalado que la intangibilidad no es parte de los derechos de los pueblos indígenas y por tanto no está inscrita, no existe el término intangibilidad dentro de los derechos de los pueblos indígenas. Lo ha señalado a través de un comunicado, hablando también de la OIT y lo que representa también el derecho al trabajo, por un lado. Por el otro lado, hay 180 días, diputada, para trabajar un reglamento. Entiendo que en estos próximos días, el 25, se van a reunir los indígenas en un gran cabildo, que están convocando a todas las comunidades en el Beni, en el parque del TIMNIS. Ellos van a determinar el trazo de la carretera, ellos van a ser quienes propongan, diputada, lo que viene de aquí en adelante, tomando en cuenta, por un lado, el tema de la carretera, pero por el otro lado, lo que no se habla mucho es el tema, por ejemplo, de las necesidades que tienen los indígenas del TIMNIS. Por ejemplo, veía una nota en estos días de que la leishmaniasis está afectando a gran parte de quienes viven en las comunidades del TIMNIS, como una enfermedad muy complicada. Relatos de personas que tardan 9 días, 10 días en salir en canoas, porque no tienen otra forma de hacerlo, cementerios de niños que hay en la región, y gente también adulta mayor que murió porque no tenía las condiciones para salir. En fin, una cosa es la carretera indudablemente, que es un tema central, pero también el otro es la forma en la que viven, en la que desarrollan, porque no se puede negar que ahí dentro del parque viven una cantidad muy importante de comunidades indígenas. Sí, por eso yo les digo, Naciones Unidas ha dicho no existe la intangibilidad, pero se ha olvidado decir que hemos hecho las cosas bien, porque hemos
aplicado el artículo 1 y el artículo 7 y el 18 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Lo hemos aplicado y se han hecho a los locos. Ahí yo les reclamo. ¿Qué dice el artículo 1? Los indígenas tienen derecho como pueblos o como personas al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración y Normativa Internacional sobre Derechos Humanos. Y tienen derecho a la salud, igual que usted, tienen derecho al trabajo, tienen derecho a la identidad, tienen derecho a todos los derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Nosotros hemos llevado en este gobierno hace poco tiempo recién los derechos de primera generación, que era tener identidad, derecho a elegir y a ser elegidos, por eso ahora ya tienen asambleístas. Toca transitar a los de segunda, tercera y cuarta generación que tenemos los que vivimos en las ciudades. Esta ley, por lo tanto, lo que dice es que, lo voy a leer, disposición transitoria, se establece que en un plazo de 180 días para la elaboración del plan de protección del TIMNIS, plan integral de transporte del TIMNIS y la agenda de desarrollo de los pueblos. Esas tres cosas son las que tienen que empezar a trabajar. Seguramente en el encuentro se van a poner de acuerdo cómo lo van a hacer, porque son ellos los que tienen que planificar su desarrollo. Y les vuelvo a decir, cuando los opositores que no conocen el territorio, ni saben quién es el dirigente, que es el señor Domingo Nogales, que es el que nos ha invitado a nosotros y al presidente, al gobernador, a ir al encuentro, a escuchar, porque ahí no vamos nosotros de dueños de su evento, vamos a escuchar sus planteamientos y sus decisiones. Miren, la carretera que siempre se proyectó es por el medio, ya está claro que está abierto de un lado y del otro. La zona núclea será protegida por una carretera ecológica que el ministro de Obras Públicas ha dicho que va a hacer los estudios de qué es lo mejor, si por arriba o por debajo la tierra. Pero mire, las comunidades tienen estos ríos para llegar a la carretera y salir a buscar ayuda. La carretera no puede ir como zigzag por todas las comunidades, porque eso sí que destruiría su forma de vida, sus costumbres, sus tradiciones. Eso les digo bien a los indigenistas. Y a los ambientalistas les digo lo mismo. La carretera no puede ir por todas las comunidades, porque eso sí corta los flujos de agua, corta la migración natural que tienen las especies, la biodiversidad en el parque, pero sí les damos una vía cercana de salida para que no solo el Estado pueda llegar con todos los que tienen derecho, sino para que ellos puedan salir también en busca de la ayuda. Para este lado se impactaría demasiado y la carretera saldría a Loreto y se conectaría más con la carretera por Santa Cruz. Por este lado es puro cerro y saldría más bien al lado de San Borja, donde ya hay carretera cerca del territorio Chimán, que va a ser la carretera que parte el Beni desde Trinidad, San Ignacio, San Borja, Rurre, Yucumo, La Paz. Esa carretera ya está licitada en construcción y un tramo, 2 o 3 tramos ya están en asfaltado. Dejemos de hablar de mentira, permitamos que los indígenas armen su plan, ellos nos dirán a partir de esa reunión cómo quieren trabajar, si van a querer seguir con que se incorpore energía, se introduzca energía en las comunidades. Se lo he estado haciendo a través de paneles solares para no impactar demasiado. Nos van a decir cómo quieren sus viviendas. Oye, tienen derecho pues a acceder al plan de vivienda que tiene toda Bolivia. ¿Por qué los del TIMNIS no? Tienen derecho a decir, no quiero mi casa amigable, no quiero de ladrillo, quiero depende del territorio, o de palma o de motacú. Tienen derecho a decirnos qué quieren, cómo quieren seguir viviendo, pero sin que eso haga que se conviertan en una foto abandonados por el Estado, porque ahí sí Naciones Unidas empezaría a reclamarle al Estado boliviano qué pasó, por qué usted no dio derechos, por qué usted no los trató de acuerdo a lo que dice esta declaración de las naciones y pueblos indígenas. Entonces, vamos a trabajar más allá de los intereses políticos, del ambientalismo de cafetín, como dice el vicepresidente. Si yo los veo
y muchos han sido colegas míos porque yo vengo de las ONG, pero yo estaba en el territorio cuando peleábamos para que acepten la titulación, para que la empresa ganadera de los curas, de los curas católicos, no tenga tanta superficie y le quede territorio a los indígenas. Yo era una más de los abogados que acompañamos a estos hermanos para titular el territorio. Yo conozco dónde están las comunidades, porque no solamente participé en la demanda de tierra, sino que después fui a darles carnet cuando estábamos en ADEMAF. Así que los cuentos serán aclarados, porque no son más que eso, puro cuento. Cada cuento que salga un día, al día siguiente estaremos para mostrar con documentos que lo único que hacen y lo que saben hacer además con profesionalismo es mentir. Diputada, el estudio del que ha hablado el ministro de Obras también seguramente va a estar socializado a las comunidades y revisado, analizado también por ellos. Claro, lo que va a pasar, le vuelvo a decir, es este encuentro. Ellos nos han invitado, esperamos todos poder ir, que mi agenda aquí no cruce, pero va a estar seguramente el gobernador. Y a partir de ahí podremos decirles, han decidido hacer esto o hacer lo otro. Lo único que hemos hecho hasta acá es darles gusto con levantar la intangibilidad que ellos pidieron. Esa ley hemos hecho, o sea, levantar la intangibilidad, y a partir de ahora empieza todo un trabajo a todo nivel. ¿Qué va a pasar con el desarrollo integral? ¿Qué pasa? Como lo han dicho ya en su propia ley, por su integración con el resto de Bolivia y del mundo y del Beni. ¿Qué va a pasar con la salud? ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con la forma en la que quieren conservar sus tradiciones, etcétera? Y todo lo que se haga en el TIMNIS o en cualquier territorio, como lo manda este convenio y la Constitución, tendrá que ser con ellos, no con los que no viven ahí, no con los que viven en La Paz, no con los políticos, con ellos. Por eso he leído varias veces, artículo 30, numeral 15 de la Constitución dice: todo lo que se haga ahí, sea administrativo o legislativo, tendrá que ser consultado con los interesados, que son ellos. Y eso es lo que el gobierno hace, trabaja con ellos. Diputada del Beni, Susana Rivero, muchísimas gracias por venir acá al programa y explicarle, sobre todo a la ciudadanía, los conceptos y quienes aprobaron ya en su momento que presidentes y lo declararon como una red fundamental dentro de las carreteras que necesita Bolivia, la integración entre el Beni y Cochabamba. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Gracias a ustedes diputada, por invitarme.